Hola, ¿qué tal? A toda la fanaticada de Fútbol Rebelde Ecuador, estamos en un nuevo episodio de esta Enciclopedia Rebelde, este espacio justamente pensado para que podamos conversar un poco sobre la historia del fútbol, hablemos de fútbol, que es lo que más nos gusta, y más que nada, comentemos de cosas que nos gustan, cosas particulares como un álbum, los balones históricos del Mundial, las camisetas históricas. Justamente por eso se nació este espacio de Enciclopedia Rebelde por y para ustedes. Así que estamos nuevamente en el capítulo 4. Hoy vamos a seguir analizando los álbumes del Mundial y vamos a empezar con el de España 82. Pero antes de nada, me voy a saludar al Julito. Ñaño, qué gusto saludarte. Mi hermano, muchas gracias por visitarnos. Ya sabes, y agradecerte por estar aquí. Por los álbumes también, que la colección nos acolita bastante. Un gusto, mi hermano, un gusto al Control Master que siempre nos acompaña. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo, gracias a toda la gente que se suscribe, que nos comenta, que nos conversa en todas las redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Así que vengan, conversemos, apórtennos, ayúdennos a seguir con este espacio. Es un gusto volver para acá, un gusto volver a tratar este Mundial de España 82. España 82, exactamente, en el Mundial de España 82, más o menos un poco, bueno, vamos analizando la tipología del álbum, ya un poco más moderno también, empezó en los años 80, como diría el Control Master, aquí le mandamos un fuerte saludo que está ahí atrás cámaras haciéndonos del aguante. Ya, aquí vamos a hacer concurso porque ya está cercanas las fechas de nacimiento de la gente, así que ahí sí a medio se acuerdan del Mundial. Sí, a nuestros amigos que nacieron en el 82, háganoslo saber. Por favor, porque va a haber un sorteo. Pero bueno, aquí tenemos una tipología un poco más diferente, ¿no? O sea, ya más moderna, un poco más los 80, haciendo alusión a los países clasificados, aquí están todos. Hay que destacar, aquí hubo un cambio en las reglas FIFA y ya no fueron 16 equipos mundialistas, sino 24. Entonces, aumentaron los grupos, bastantes sedes, tenemos como sedes por acá La Coruña, 17. Gijón, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Elche, Madrid, Oviedo, Valladolid, Vigo, Sevilla y Málaga. Se jugó en 17 estadios. Debe ser de los mundiales con mayor sedes, o sea, mayores sedes de estadios, porque son 17. A comparación de Qatar, por ejemplo, que tuvo 8 estadios solamente. Entonces, haciendo una comparación. Ni Corea y Japón, cuando hizo el mundial, 2 países conjuntos tenían tantas sedes como el Mundial de España. Así que vemos un poco la tipología, el diseño, bueno, la Copa del Mundo, como ya sabemos, el trofeo que está vigente desde el Mundial de Alemania 74. Y aquí lo importante, ¿no? Los estadios. Pósters y los pósters de las ciudades. ¿no? O sea, como que también haciendo la alusión. Hay que mencionar cómo se dio la organización de este Mundial de España 82. Justamente se vive la transición en España, transición política, debido a que se acabó la dictadura de Francisco Franco, el generalísimo en su momento. El primer mundial de vuelta a la democracia. Fascista tal cual, general Franco fascista tal cual, y era la transición de la democracia. Entonces este proceso, o sea, el mundial justo fue durante este proceso. De hecho tuvo también mucho que ver en esto, o sea, ayudó también como para ese vínculo nuevamente con la gente, salir de una dictadura muy, muy larga, casi 40 años de dictadura. Entonces refiere a eso, ¿no? Sí, justamente que le da un giro a lo que había sido el mundial de Argentina 78, que más bien fue una lavada de cara a la dictadura. Entonces aquí sí fue un perfecto. Tenemos un país que vuelve a la democracia, tenemos un país con ganas de organizar el mundial. Por eso mismo, metamos más países, metamos más gente. Y claro, o sea, entonces así surge el Mundial de España 82. La mascota, Juanito, Naranjito, una naranja, no está aquí. No, pero es una naranja animada, haciendo también alusión un poco, digamos, del tema de los vegetales, las frutas que se siembran en España. Sí, que no quería, el diseñador no quería volver al tema del torero y la pandereta, entonces la reunificación y todo, y además con el proceso que se vivía en España. Y el balón, el Tango 82, asume, o sea, es casi el mismo diseño del Mundial de Argentina 78, pero con variaciones quizás en cuanto, y el mismo nombre, Tango, pero 82, haciéndole gala con eso. Exactamente, y ahorita que agarraste el álbum,
podemos ver que a diferencia de los mundiales anteriores que veníamos desde el 70, 74 y 78, ya no te muestra los campeones previos. No, ya no, te da ese diseño de estos fueron los campeones, las figuras. Se acabó la nostalgia, diríamos, por ahí, un poco. No, ahora creo que en algún lado lo pone así más pequeño, como en los mundiales más actuales, en los álbumes más actuales, pero aquí ya no te da esa figura. Se va directo a los estadios, se va directo a los afiches, que eso sí, primera vez que te sacan un afiche por cada ciudad y entra directísimo a los países. Igual que el anterior, sí te muestra la fase de clasificación y cuáles son los partidos que habían jugado desde el 78 hasta el 81. Entonces ahí sí te da una perspectiva de cómo habían llegado los países. Imagínate si se hiciera uno así, ahorita. ¿Cómo llega Ecuador? Y todos los partidos así, desde los dos amistosos con Australia, así. Claro, imagínate. Ojalá que hicieran eso. Y lo que nos llevaba también a hablar de, por ejemplo, ¿cómo piensan ustedes que se siente un niño ahorita se sentiría un niño con un álbum como esto? Con el diseño. Una de las críticas, por ejemplo, que hubo en el Mundial de Qatar, del álbum del Mundial de Qatar, es que no tenían la información de los clubes en los cuales estaban. Decían que era porque justamente como se jugaba en diciembre, hay fichaje, mercado de invierno, entonces como que podían haber cambiado. Pero imagínate, o sea, con esta colección, los niños actuales, o sea, con los datos, dónde nació, con el club, exacto, cómo llegó, o sea, esto es para coleccionistas y para gente que le guste, ¿no? O sea, imagínate un niño que le guste, que le encante el fútbol. Fíjate que en Teófilo Cubillas te dice que nació en Hacienda Campo Inca y que en ese momento jugaba en el Fort Lauderdale Strikers, en la MLS. Entonces, claro, te ponen toda la información. Eso digo, es un elemento de colección. Imagínense los niños cómo se sentirían ustedes, coméntanos también aquí. ¿Cómo se sentirían ustedes con un material así, con un álbum así? Coméntenos. Algo que mencionar sobre la elección de España como sede. Pues bueno, viene con todo este tema de la democracia, el retorno a la democracia como tal. Se viene a puertas de la crisis económica mundial de los 80, la crisis económica del petróleo, la crisis económica justamente que fue a nivel mundial, ¿no? Aquí en Ecuador también íbamos a entrar en eso, pero muy importante. España necesitaba una imagen positiva luego de su dictadura. Entonces la organización del Mundial estaba atada justamente, y de hecho, gracias a la organización del Mundial, les permitieron ser sede de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, 10 años después. Así es. Justamente por eso. ¿Cómo estaba el Ecuador en aquel entonces? Bueno, el Ecuador estaba dentro del retorno ya a la democracia. Había sufrido la muerte de su presidente, la muerte prematura de Jaime Roldós. De hecho, un dato anecdótico que se vincula también con el fútbol. El 24 de mayo de 1981 se jugaba el partido Ecuador-Chile. Correcto. En pleno desenlace del partido se informa la muerte de Jaime Roldós, el presidente del Ecuador. La selección se quedó atónita porque en el primer tiempo se terminó de jugar el partido, pero claro, obviamente hubo ahí como... Exacto, el deseo de suspenderlo, o sea... Sí, una tiza que impacta. Porque todos sabemos cómo era la figura de Jaime Roldós, entonces sí... En cuanto a la defensa de derechos humanos, ¿no? En cuanto a la defensa de derechos humanos, entonces eso como dato anecdótico. A nivel de fútbol, la selección era dirigida por Otto Vieira, técnico brasileño histórico, técnico de Barcelona incluso, técnico de Barcelona, histórico, y él dirigía. La base de la selección era el Nacional, el segundo vitricampeón. Entonces teníamos a Vinicio Ron, a Carlos Ron, teníamos a James Maldonado. La base justamente era el equipo del Nacional. Aquí, bueno, no quedamos últimos, clasificamos segundos en el cuadrangular, porque eran grupos de 3 igual. Lamentablemente no llegamos. Argentina llegó como campeón vigente. Así es. Y entonces, los clasificados fueron Brasil, Perú y Chile. Brasil, Perú y Chile, y Argentina, que obviamente estaba clasificada por ser el campeón vigente. Así que se jugaron en grupos de 3, se jugaron los 9 países. Ecuador quedó segundo, clasificó al hexagonal final, pero quedó en cuarto lugar. Eso cortó al Ecuador y por eso no llegamos nuevamente. Entonces, este mundial contaba con varias figuras como Carlos Rummenigge,
Paolo Rossi, en la el final. italiano. Paolo el Rossi, del que torneo, en ese mundial fue goleador con 6 goles que fue el campeón del balón mundo, de de hecho. oro. Exactamente. La particularidad de que Dino Zoff se convirtió en el capitán con mayor edad en levantar el trofeo con 40 años. Y claro, las figuras, exactamente, las figuras brasileñas de Tele Santana, Zico y el doctor, me saco el sombrero del doctor Sócrates. Doctor Sócrates. Tele Santana, bueno, Sócrates sabemos también todo lo que hizo con la democracia corintiana. Exactamente. También su papel un poco más ligado a lo social dentro del fútbol, que desde aquí en el Espacio Fútbol lo hemos exaltado también. Sí, y ahí quería hacer la pausa de que si quieren venir a comentar, que si desean que conversemos más a profundidad acerca de la democracia corintiana, déjenos en los comentarios, que tengo muchas ganas de hablar con eso, pero díganos ustedes si tienen ganas de escucharnos. Exactamente. Y bueno, Tele Santana, que es una institución del fútbol mundial, técnico del Sao Paulo, sobre todo histórico, y que dirigía la selección brasileña en aquel entonces. La gente preguntará, de hecho Julito, cuando estábamos armando el guión de este programa, nos decía qué pasó con Maradona, que ya jugó en ese mundial. Bueno, Maradona llegó con 20 años al mundial de... Yendo a 21, sí. Sí, de España. Sin embargo, pues Argentina fue eliminada por Brasil en los cuartos de final. Cosas del fútbol, no se da, pero Maradona ya estaba, digamos, dirigiéndose como la figura de ese campeonato. Había sido recién traspasado al Barcelona de España. Entonces como que empezaba, digamos, el mito, la leyenda. Claro. Pero tanto Brasil como Argentina se toparon con el campeón. Exactamente. Dato curioso de las eliminatorias, aquí se dio la famosa guerra del fútbol, o la guerra de los 4 días, que se conoció en Centroamérica. Fue entre Salvador y Honduras, enfrentados por un tema limítrofe muy pequeño. Se enfrentan en las eliminatorias de la CONCACAF, gana lamentablemente Honduras y se marca en una guerra civil de 4 días. Correcto. Y todo eso. Y ahorita que estamos hablando de las selecciones centroamericanas, hay una particularidad de ese mundial. Tenemos un dato súper particular de la mayor goleada en la historia de los mundiales, un 10-1. Hungría, El Salvador 10-1, 10-1 de las goleadas históricas de los mundiales, comparable con lo de Brasil a Jamaica en Suecia 58, que fue por 8-0. Sí, lamentablemente Hungría en aquel entonces era una de las potencias mundiales. Había, digamos, desde la generación de Puskás, había un desarrollo fuerte del fútbol húngaro. Y El Salvador, debutante en estas lides, sí. 10-1, un marcador bastante comparable incluso con el 8-0 de Alemania-Arabia en el 2002. Correcto. Pero claro, es con selecciones debutantes, que por ejemplo en este caso tenemos la presencia de Irlanda del Norte. Sí, creo que Honduras había participado antes, no estoy muy claro, corríjanme si me equivoco. Y la presencia de Kuwait. Que también es un dato súper interesante de este mundial. De Kuwait, por razones geopolíticas, sabemos que en el 91 la guerra del Golfo justamente se desarrolló por la invasión de Irak a Kuwait. Entonces, y participó Kuwait, los países árabes también presentes, muy presentes, Emiratos Árabes Unidos también. Sí, y es que no recuerdo bien el partido, me parece que era contra Chile, en el que a Kuwait le niega un gol, o era un gol de Chile. Y el hermano del emir de Kuwait baja a la cancha, se queja, pide hablar con el árbitro, y el árbitro retrae su decisión. Claro, su decisión, exacto. De las primeras veces que los emires de la zona empezaban a demostrar su poder económico y político. Entonces, claro, es súper particular esta participación de Kuwait, que no volvió jamás a participar, y al momento recuerdo haber leído justamente en estos días respecto al Mundial de Qatar, que Kuwait, a partir de ese Mundial, vino en decadencia en el sentido de su federación, y ahora batalla para conseguir seleccionados. Justamente en esa línea, hablando de Kuwait, tenemos aquí muchos debutantes, ¿no? Tenemos a Nueva Zelanda también, que volvió a un mundial en Sudáfrica 2010. Tenemos a Honduras con el Primitivo Maradiaga, justamente, que después fue técnico de la selección. Tenemos a Kuwait, como ya le dijo Julito. O sea, selecciones nuevas. Irlanda del Norte, que nunca más volvió, y que hay un dato curioso sobre eso.
hubo un ecuatoriano irlandés que dirigió la selección de Irlanda del Norte en 2007, Lauri Sánchez. Dirigió, correctísimo. Irlanda del Norte. Entonces, eso como dato histórico. Pero sí, en este mundial, Argelia también fue animador de este mundial. Es verdad. Entonces, sí, bastantes debutantes en la fiesta del mundial del 82. Pero hay otro de los datos que no incluye a los debutantes, sino a Alemania y a Austria. En un partido, si mal no recuerdo, el final de la primera fase, en el que si Alemania ganaba, Austria se quedaba fuera, si Austria ganaba, Alemania se quedaba fuera. En ese momento no se jugaban los partidos ¿cómo se dice? En horario unificado. Se jugaban a diferentes horarios y ellos con conocimiento de los partidos previos sabían que un 0-0 les convenía. Y podían clasificar. Hay imágenes de ese mundial totalmente grotescas de ese partido. Son imágenes grotescas porque se ven a los jugadores únicamente pasándose, haciendo una referencia al capítulo de Los Simpsons, la retiene. Entonces, exactamente. ¿Cuál fue la situación? Que a partir de ese partido se instauraron en cualquier competición los partidos definitorios en horario unificado. Uh-huh. Exacto. Eso en cuanto al Mundial de España, bueno, para ir cerrando un poquito también, como le decimos, bueno, retomando el álbum, un poco ya más información estadística, nombres conocidos en cuanto a los futbolistas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Kevin Keegan en Inglaterra, que después fue técnico de la selección, incluso Peter Shilton, que también en el próximo capítulo que nos toca en México 86 hablaremos quién es Peter Shilton. Los dejo de tarea por ahí. Famosísimo. Pero la figura fue Paolo Rossi. Y en Francia ya vislumbraba Michel Platini, buen futbolista, mal dirigente. Sabemos lo que pasó en el tema de corrupción con Michel Platini al mando de la UEFA. Sí, hemos venido hablando de todos los problemas de corrupción y de toda esta mafia que empezaba a forjarse con el poder de Joao Belange, y posteriormente va a ser con Joseph Blatter y la figura de Michel Platini. Entonces eso también ya lo iremos conversando en mundiales posteriores. A final de cuentas, Italia quedó campeón de ese mundial, su tercer título, ganándole 3-1 a Alemania en la final. Igual con un gran partido de Paolo Rossi y un gran partido de Karl-Heinz Rummenigge también. Entonces, que era la figura, todo el mundo pensaba que Alemania iba a lograr el título. Sin embargo, Italia fue quien se alzó con ello. Pero como figuras, justamente Maradona también estuvo ahí, Zico estuvo ahí, como decíamos, Peter Shilton, Kevin Keegan, grandes jugadores. Fue un bonito mundial europeo, digámoslo, en temas de donde se organizó y quién ganó el mundial. Claro. Pero fue un bonito mundial, España 82, pero y por eso a la década de los 80 y un poco también al fútbol que ya un poco más cercano para nosotros, sí, porque ya, bueno, habíamos nacido también, entonces ya tenemos más noción. Ya mismo. Les vamos a avisar cuando nacimos. Exacto. Pero claro, mundial europeo. Sin embargo, yo no quiero dejar de descartar nuevamente la figura de un Brasil que todo el mundo quería que gane. Un Brasil totalmente amado por quienes gustamos del fútbol, por quienes gustaban del fútbol en ese momento, y que ha quedado en la memoria de la gente que tratamos de este tema. Sócrates, justamente. Pero bueno, para ir cerrando un poco el cuarto capítulo, hemos hablado del Mundial España 82. Gracias por seguirnos, ya saben, comenten, compartan si les gustaría hablar de algún tema en específico, si quisieran, tal vez refieren temas del balón, de la camiseta, quizás de videojuegos como tal. Son libres de este espacio por y para ustedes, así que agradecerles siempre y nos vemos en el quinto capítulo. Vaya, Julio. Así es, muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Compartan a sus amigos, cuéntenle de nosotros y vengan y participen, coméntenos, vengan a ver los álbumes del mundial, que ya tenemos, son míos. Exactamente. Son míos y de Barney. Y de Barney. Agradecerles por eso y nos vemos en el quinto capítulo de Enciclopedia Rebelde. Muchas gracias, mi gente, muchas gracias, Control Master.